Juan, capítulo 19, verso 38 al 41. ¿Ya estamos ahí? Dice, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. ¿A qué persona se menciona aquí, hermano? José de Arimatea, muy bien. Y luego el verso 39 nos habla del otro personaje. Dice, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Y tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Ahí pues, por causa de preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Muy bien, ¿quién era este hombre, el primero, José de Arimatea? ¿Cómo era realmente? Bueno, entendemos que era un hombre rico. Si no lo dice explícitamente la Escritura, lo deducimos de que en aquella antigüedad, bueno, casi igual que ahora, era muy difícil tener una tumba particular. Y generalmente en aquellos tiempos la gente se enterraba en una fosa común que había en cada aldea. En Jerusalén había varios lugares y los que tenían más dinero pues podían pagar una tumba en particular. Pero los más ricos tenían en su casa, generalmente, tenían un terreno muy grande. Piensen ustedes en la gente que tiene una casa, por ejemplo, en Cuernavaca, ¿no? Y que tiene un terreno de 1000 metros y tiene un jardín con árboles, pasto y todo, y al fondo pueden poner un muro en donde pueden poner a las ahora famosas urnas, ¿no? En el tiempo de Jesús se compraban los terrenos y habían rocas que a veces marcaban los límites del terreno, y lo que hacían era, los que tenían el medio, por eso es que era nada más para gente rica, salía muy caro perforar una roca, cincelarla y labrarla de manera que fuera una cueva, pero no una cueva cualquiera, ¿no? Es decir, no una cueva rústica, una cueva hecha a propósito. Es decir, un lugar perfectamente cincelado y labrado en piedra, hermoso generalmente, con acabados muy bonitos, por albañiles que fueran especialistas en eso, y entonces allí se enterraba a toda la familia y había espacio suficiente como para que se enterrara a toda la familia. Entendemos por eso que José de Arimatea era un hombre rico. ¿Y qué hace este varón, hermanos? Cuando Jesús muere, él es una de las personas que va a pedirle a Pilato. Y por eso entendemos que no era solamente una persona rica, también era una persona poderosa y una persona conocida en el medio político, para que vaya a pedirle al gobernador romano, un judío vaya y le pida un favor de bajar a un criminal, bajarlo de la cruz y decirle, me quiero llevar el cuerpo. Esto no se le concedía a cualquier persona. Generalmente las personas crucificadas eran echadas en una fosa común, y a veces eran tantos, hermanos, que los animales alrededor pasaban, las fieras o los mismos perros, y se comían los cadáveres. De hecho, cuando Jesús nace, cuando más o menos se calcula que tendría unos 2 o 3 años, hubo una rebelión.
Hubo una rebelión, ¿se acuerdan ustedes de la secta de los celotes? No quiere decir para las hermanas y hermanos que son celosos, no crean que son de esa secta, no. Los celotes, con Z, eran una secta revolucionaria, una secta que luchaba con las armas en contra del gobierno romano. De hecho, por eso también es muy hermoso lo que dice la Escritura, que una de estas personas, hagan de cuenta un terrorista, se volvió discípulo de Jesús. Simón, el celote. Eso es maravilloso, hermanos. Pero estas personas, pues, eran personas revolucionarias, y fíjense que precisamente el castigo, pues, para los criminales como Jesús y para todos estos revolucionarios que fueron muertos, como 2000, se dice, creo que es Flavio Josefo el que lo menciona, como 2000 personas fueron crucificadas en Jerusalén. Esto no nos lo dice la Escritura, pero la historia nos dice que fueron crucificadas alrededor de 2000 personas de la secta de los celotes. ¿Y qué creen que hicieron con los cadáveres de esas 2000 personas? Si alguien iba y reclamaba el cadáver, hermanos, lo que se hacía era detenerlo, porque decía: tú estás asociado con este terrorista, con este criminal, así que a ti también. Entonces nadie reclamaba. Por eso es un acto maravilloso el que realiza José de Arimatea, un acto valiente. Aún siendo un hombre poderoso y que se codea políticamente con los grandes, el hombre tiene el valor de decir: yo sé que lo crucificaron por criminal, ese fue el fallo, el veredicto que dieron. Yo quiero el cadáver de ese hombre. El asombro de Pilato y también del resto del Sanedrín, porque este hombre probablemente formaba parte del Sanedrín, es decir, del gobierno sacerdotal judío. Debe haber sido muy grande, hermanos. Pero se fijaron lo que dice el verso 18, que es el primero que leímos. Dice: después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús. Pero ¿cómo era discípulo de Jesús, hermano? ¿Abiertamente? ¿Por qué? Por miedo. Por eso les digo que en este momento fue un acto valiente de José de Arimatea, porque la secta, en ese momento llamada así, la secta iniciada por Jesús el Nazareno, era perseguida y estaba marcada por el gobierno romano y por el gobierno judío. ¿Tú perteneces a esa secta? Cuidado, cuidado. Estos son rebeldes, los estamos vigilando, estamos viendo si este hombre realmente se va a proclamar rey de los judíos, porque ese delito se llama sedición, es decir, volverte en contra del gobierno establecido. Así que vamos a investigarlos, vamos a meter gente que esté de espía en el movimiento y vamos a ver cómo se comportan. Ya lo atrapamos, uno de sus propios discípulos, de sus más allegados, lo traicionó, ya logramos que nos lo vendiera, ya lo condenamos y está muerto. Ahora, cuidado con el resto de sus discípulos. No sé qué pasó en el corazón de José de Arimatea, que de ser un discípulo secreto, un discípulo que no confesaba abiertamente que creía en Jesucristo por miedo tal vez a la burla, porque si tú te codeas con gente intelectual, con gente de altos vuelos, gente que realiza investigación y que estudia mucho, y tú le dices: yo creo en lo que ha dicho este hombre, creo en lo que dice, creo en el amor, creo en la bondad y creo que Dios lo trajo a este mundo con una misión, y me confieso seguidor suyo.
Esos intelectuales iban a decir, como una vez me dijeron unos amigos en una escuela en la que trabajé, yo también era discípulo secreto. Y tenía yo 3 amigos con los que siempre decían, oye, vamos a tomar un café. Y entonces un día ellos me plantean que habría que empezar a adoctrinar a los muchachos con el comunismo. Y habría que empezar en las clases a ponerlos del lado de la izquierda. Y me dice, escuché que uno de ellos me decía, pues yo estoy con tal grupo y estamos trabajando en eso. ¿Y a qué organización pertenecen? Pues a la tal, y nos reunimos en tales lugares. Y los 3 confesaron. Y me preguntan, ¿y tú? Porque te ves así como que estás del lado de los pobres y estás en el lado de la izquierda. Y entonces, hermanos, les dije, pues no, yo soy cristiano. Y uno de ellos me dice, ¿estás con esos dinosaurios? ¿Con esos antediluvianos que piensan como en la era de las cavernas? ¿Con esos ignorantes? Yo no creía que fueras eso. Y ahí se acabó nuestra amistad. Jamás me volvieron a invitar. Y cuando me veían, los veía que cuchicheaban entre ellos y se reían. No sé cuál era el miedo de José de Arimatea. Tal vez también era el temor a que aún siendo influyente y rico, pues el gobierno decidiera. Los gobiernos corruptos siempre hacen lo mismo, hermano. A lo mejor, estoy hablando de Zambombia, no crean que de otro gobierno cercano. Siempre hacen lo mismo. Y a lo mejor él tenía miedo, a lo mejor ya había visto pasar eso. Y en la Biblia hay casos como ese, de que dijeran, ay, me gustaban mucho las propiedades y el tesoro que tiene este hombre que es tan rico, pero no hallaba de qué acusarlo, ya tengo de qué. Anda con esa secta de sediciosos, lo vamos a acusar, él va a confesar, y entonces lo vamos a matar y nos quedamos con sus propiedades y con sus bienes. No sé cuál era el miedo de José de Arimatea. Llevaba una vida secreta. Era un admirador secreto de Jesús. Era un discípulo secreto de Jesús. De aquellas personas que escondidamente, por miedo precisamente a la burla, a ser castigados, a ser odiados, a ser reprimidos, a ser hasta muertos, la persona prefiere mantener muy en secreto en su vida privada que es un creyente en Jesucristo. El segundo hombre, ¿cómo se llama, hermano? ¿Cómo? Nicodemo. Dice el verso 39, y también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, y vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como de 100 libras. ¿Se acuerdan de este hombre? José de Arimatea aparece aquí por primera vez mencionado. Pero Nicodemo en el capítulo 3 o 4, a ver, alguien me checa por favor si es el capítulo 3. Gracias, hermana Sarita. En el capítulo 3 de este mismo libro se habla de Nicodemo y se nos dice que vino cuando había mucha luz y todos lo podían ver, hermanos, o cómo se acercó a Jesús. Noche, se acercó de noche, probablemente esperó a que hubieran sombras, preguntó dónde se reunía el maestro y a escondidas, cuidándose de que no lo viera ninguno de sus compañeros del Sanedrín, porque también era miembro del Sanedrín Nicodemo, un maestro, un rabino respetado, un doctor en la ley, un hombre de altos vuelos intelectuales y rico también. Al grado que cuando llegan a bajar el cuerpo de Jesús, José de Arimatea ofrece la tumba
Pero el que ofrece los perfumes y las especies y aquella sustancia carísima para poder embalsamar al maestro es Nicodemo. Y ofrece 100 libras, hermanos. Es decir, a ver, hermanas, ustedes que saben de perfumes, ¿qué perfume andan usando ahorita? ¿Cuál es el bueno, el de moda? Coco Chanel o no sé, Mademoiselle, ¿cuál hermana? Opium. ¿Cuánto vale el Opium, la botella normal de 100 mililitros? $200, 4,000 pesos. Bueno, ahorita como está, es mucho más, ¿verdad? Pero bueno, vamos a decir que cuesta 3,000 pesos una botella de 100 mililitros de un buen perfume, ¿no? O más. ¿Ok? Vamos a pensar que 3,000. Multipliquen para componer una libra, que son 500, ¿no? Entonces son 15,000. Multipliquen por 100. Son 150,000 pesos, hermanos. Hay un estimado, ¿sí? De que una persona diga, oye, vamos a enterrar a mi familiar o a esta persona que quiero mucho, aquí están 150,000 pesos. Pues tenía que ser una persona rica, ¿o no? Bueno, esta persona rica, culta, educada, respetada en Israel, era discípulo secreto de Jesús. Porque desde aquella conversación que tiene con él ya se sentía inclinado a Jesús. Pero desde aquella conversación que tiene con él, dice, verdaderamente, este hombre habla cosas que nunca han hablado otros profetas. Este rabino, siendo yo doctor de la ley, sabe más que yo, pero sobre todo, este varón es capaz de llegar al corazón de las personas. Y más aún, empieza a escuchar de los discípulos porque él estaba al tanto. Que en un momento Jesús les pregunta, ¿se acuerdan cuando manda a sus discípulos a predicar? ¿Sí se acuerdan? Muy bien, los manda y cuando regresan, hermanos, regresan contentos, llenos de entusiasmo y de ánimo porque dicen, oye, ¿a ti qué te pasó? No, pues yo fíjate, de repente alguien me dijo, es que cura a mi hermano que es paralítico, y le dije, levántate en el nombre de Jesús, y se levantó. ¿Y tú? No, yo eché fuera demonios y curé también muchos enfermos, hice ver a los ciegos, y la gente está hirviendo de entusiasmo por ti, maestro. Y Jesús les dice, ¿y quiénes dicen las gentes que soy? Silencio. ¿Quiénes dicen las gentes que soy? Pues unos dicen que Juan el Bautista, otros que eres el profeta Elías. ¿Y ustedes? ¿Quiénes dicen que soy yo? ¿En nombre de quién me están predicando? Silencio. Más largo aún. Hasta que Pedro, lleno del Espíritu Santo, dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios. Nicodemo estaba al tanto de todo lo que pasaba en el movimiento de Jesucristo. Y entonces comprende que este es el Mesías y comprende que es el que Daniel llama el Hijo del Hombre, y que ese Hijo del Hombre, así como Daniel lo vio en la profecía, venía del cielo, venía de parte de Dios y era parte de Dios, era su Hijo amado. Y entonces Nicodemo se vuelve discípulo de él, cree en él, pero es un discípulo en el Sanedrín. Oigan, ¿cómo ven este movimiento de este nazareno, este hombre de Galilea que pues es hijo de un carpintero y letrado, pero vean cómo ha jalado gente? ¿Qué está pasando? ¿Alguno de ustedes sabe? Ni Nicodemo ni José de Arimatea. Pensaban en su corazón, soy discípulo de Jesús, pero aquí muy en el secreto.
¿Qué tal si ahorita me confieso cristiano, me quitan mis propiedades, me acusan de algún cargo y voy a dar a prisión, o a lo mejor hasta muero? Vayámonos con calma. ¿Para qué? ¿Qué caso tiene? Mi buen sentido, mi sexto sentido me dice que es mejor no confesar ahorita que soy discípulo de Jesús. Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. Voy a leer del verso 17 hasta el 23. Marcos 10, verso 17 al 23. Al salir él, por supuesto Jesús, para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riqueza. Otro admirador secreto, otro discípulo secreto, que en este momento decide hacer pública su confesión, pero con condiciones. Este joven, nos dice la Escritura que cómo vino a Jesús. Corriendo, hermanos, corriendo. Es decir, esto habla de que este muchacho tenía un gran ánimo por conocer a Jesús y por confirmar lo que le habían dicho de él o lo que había escuchado de él. Ya empezaba a admirar a Jesús y a sentirse casi discípulo de Jesús. Pero dice, dentro de sí, para ser ya un discípulo declarado y pública y abiertamente declararme discípulo de Jesús, necesito que Él me dé el aval. Le voy a preguntar: ¿qué haré para tener la vida eterna? Y he escuchado la respuesta de otros rabinos y de otros maestros que dicen: pues guarda la ley. Y le voy a decir: maestro, pues yo ya estoy del otro lado. Tú no lo sabías, pero pues entonces yo desde niño he sido discípulo tuyo. Y hasta ahorita tú lo sabes y yo lo confirmo. Porque todo esto he guardado desde que era pequeño. Todos los mandamientos que tú me dices los he guardado. Y fíjense lo que hace el maestro, hermanos. Lo mira, y cuando el maestro miraba a alguien, miraba hasta el fondo del corazón de la persona. ¿No era así, hermano? ¿No imaginan ustedes así a Jesús? Una mirada que podía ver el corazón de la persona, lo que la persona realmente era y estaba pensando, y lo que había sido su vida, y lo que la persona deseaba. Y fíjense lo que dice Jesús después de este escrutinio, de este examen del joven. ¿Cuál fue el sentimiento de Jesús hacia este joven? Le amó, porque al ver, dijo: este muchacho
de veras ha guardado la ley y de veras es una buena persona. Sería un maravilloso discípulo mío. Ven, sígueme, solo te falta una cosa. Sí, maestro, pues lo que tú me digas. Si ya cumplí lo más difícil, los 602, 603 preceptos y estatutos y mandamientos que marcaba la Torá, la ley judía, ya los cumplí. ¿Qué cosa más difícil me puede poner este hombre? Maestro, dalo por hecho, es más, dime para dónde vas y ahorita inmediatamente me voy. Jesús le dice, una sola cosa te pido que hagas. Vende todo lo que tienes y ven, sígueme. Te veo muy animoso, muy entusiasta. De esos necesito. Ven, sígueme, tómate. ¿Y qué hizo aquel muchacho? ¿Cómo se fue? Se fue muy triste. ¿Por qué? Tenía muchas posesiones. ¿Saben también por qué? Porque empezó a imaginar cómo se había hecho rico, el trabajo que le había costado. Cuando Jesús le dice dar a los pobres, él comienza a imaginar a qué tipo de gente va a ir a parar todas las cosas que yo tengo, por las que he trabajado. A gente que no conozco, a gente que no tiene ni forma de pensar ni forma de vivir, a gente que no ve las cosas como yo las veo. A ese tipo de gente va a ir a parar todo lo que yo tengo. A gente que a lo mejor es floja y por eso es pobre, a esos va a ir a parar mi dinero. ¿Cómo voy a compartir con gente que ni conozco? ¿Cómo voy a darles todo si no son nada mío? Y hay discípulos de Jesús que admiran secretamente al Maestro, pero que hay algo que les hace falta dejar en su vida. Y que Jesús dice, ¿quieres ser mi discípulo? Deja esto. ¿Lo puedes dejar? Y entonces es cuando esa persona dice, mejor sigo siendo discípulo secreto. ¿Sabes qué, maestro? Pues no, si el dinero sirve para financiar tu movimiento, no necesitas dinero. ¿Cómo le haces para dar de comer a los pobres? ¿Pero todo? No. Mira, estoy pensando, bueno, y ahorita estoy muy triste, pero me estoy poniendo alegre otra vez porque a lo mejor no es necesario darlo todo. ¿Para qué? Si yo le fijo un dinero mensual al movimiento del Maestro, lo voy a ayudar más que si vendo todas mis cosas. Y la persona comienza a razonar en contra de lo que Jesús le pide y dice, no. Yo creo que el Maestro o no me entendió bien o yo no lo entendí. Mejor así. Un discípulo así secreto, desde lejos veo las cosas, pero ayudo y pertenezco. Vamos al texto que leímos al principio. ¿Se acuerda cuál fue el texto? Primera de Juan, capítulo 1, verso 7. ¿Me quieren ayudar a leerlo de nuevo, hermanos? Todos, por favor. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Qué es andar en la luz?
El apóstol Juan comienza su primera epístola hablándonos de que él y los apóstoles conocieron a Jesús. ¿Lo conocieron nada más como nosotros, hermanos, espiritualmente? ¿No? ¿Cómo lo conocieron? Físicamente. Y se les voy a escribir tocante a la vida, tocante al verbo. Y cómo nosotros lo tocamos, lo vimos, lo oímos. Y para que tengamos comunión con ustedes, que ustedes no lo conocieron físicamente, quiero que ustedes y nosotros tengamos comunión. Es decir, compartamos y tengamos una creencia en común y una forma de vida en común a partir de esa creencia. Quiero que tengamos comunión y por eso les voy a decir cuál es el mensaje que nosotros oímos desde el principio del Hijo de Dios. Que Dios es luz y no hay en él oscuridad ni tinieblas. Y entonces dice, ¿y si andamos en la luz? Entonces andamos en él, porque él es luz. Y si andamos en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. Andar en la luz es no ser discípulo secreto de Jesús. Hoy muchas personas admiran a Jesucristo, hermano. Hoy muchas personas se dicen seguidores de Jesús. Pero cuando alguien les pide que confiesen abiertamente que son creyentes en Cristo y que creen que Cristo es el Hijo de Dios, que fue crucificado y muerto, pero que está vivo. Cuando alguien le pregunta, hay cristianos o personas que dicen, no te puedo contestar ahorita. Mira, es algo complicado. ¿Saben por qué, hermanos? Porque a veces somos como ese superhéroe. Tenemos una vida privada y una vida pública. Una vida secreta y una vida abierta. Aquí y con los hermanos, soy el hermano Daniel. Soy creyente en Jesucristo. Allá afuera, soy discípulo secreto. Porque tengo miedo de confesar públicamente que creo en el Hijo. Para no ser tachado de ignorante, para que nadie se burle de mí, para que la gente que está dispuesta a darme un trabajo o a mejorar mi salario o mi puesto en el trabajo, lo dé. Porque dice, no le voy a dar este trabajo a un ignorante, a un antediluviano, a un dinosaurio, a una persona que cree que alguien que fue puesto en la tumba resucitó. Pero si andamos en la luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. A veces a algunos nos da tristeza tener comunión, como aquel joven, porque tener comunión es compartir no solamente una creencia y una forma de vida, sino también es compartir de lo que Dios me ha dado, como aquel joven. Y no me diga usted, pues es que él estaba en otra posesión, él tenía muchos bienes y era rico. No se trata de eso,
Se trata de lo que yo tengo, soy capaz de despojarme de lo que yo tengo para suplir la necesidad de otro. Porque eso es tener comunión. No se crea que tener comunión es bueno, que nos saludamos, nos abrazamos y nos deseamos el bien y decimos cómo te ha ido. Qué bueno, ese es un principio. Pero eso no es tener comunión, tal como lo plantea la Escritura. Tener comunión es que estoy preocupado todo el tiempo por las necesidades. Tener comunión es comunicar, es compartir. Y compartimos no solamente una creencia, compartimos no solamente que creemos en Jesucristo, sino que la manera en que nuestro discipulado, nuestra creencia se vuelve visible y no secreta, es cuando abiertamente amamos a los hermanos. Es cuando abiertamente expresamos nuestro amor de todas las maneras posibles, de manera económica, pero también de manera espiritual y también de manera sentimental. Es cuando estamos dispuestos a consolar, es cuando estamos dispuestos a dar ánimo al que está decaído, es cuando estamos dispuestos a acompañar a la persona que ha sufrido una pérdida, es cuando estamos dispuestos a seguir a Jesús hasta la última consecuencia. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, entonces tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo. Hay muchas interpretaciones acerca de esta última parte, porque pareciera ser que primero tenemos que tener comunión y si no, no hay perdón de pecado. ¿Se fijaron cómo está escrito el verso? ¿Sí se fijaron? Dice, hay un condicional, dice, pero si andamos en la luz, ahí está el condicional. Si hacemos esto, si andamos en la luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo. ¿No les parece, hermanos? Déjenme verlo de esta manera. ¿No les parece que aquí Juan está planteando que hay una condicional? Y que si amamos a los hermanos y tenemos comunión unos con otros, en primer lugar, estamos caminando en la luz. Y en segundo, entonces Dios nos mira con misericordia. Porque dice, esta persona es conforme a mi corazón. Esta persona es misericordiosa como yo. Esta persona es amorosa como yo. Esta persona es bondadosa como yo. Esta persona anda en la luz y ama a sus hermanos y lo expresa de muy diferentes maneras. Y por eso yo voy a ser misericordioso, bondadoso y amoroso. Déjenme plantearlo de esa manera este verso. Cuando la persona ama, Dios la mira con misericordia. Cuando la persona dice que no, mi corazón no me deja estar viendo que mi hermano está sufriendo y tengo que hacer algo, y lo hace, ¿qué cree que Dios hace cuando la persona está sufriendo? Cuando ese discípulo suyo está sufriendo. Dice, no te preocupes, confía en mí. Así como tú has mostrado misericordia, la voy a mostrar. Así como tú has perdonado, te voy a perdonar tus pecados por la sangre de mi Hijo. ¿Pueden andar en la luz, hermanos? Dos discípulos que están peleados entre ellos.
y que cada uno dice que tiene sus razones para no reconciliarse con el otro. ¿Pueden dos discípulos con opiniones extremas reconciliarse o no? Si no lo hacen, si no lo hacemos, no andamos en la luz, estamos en tinieblas, caminamos a tientas en la oscuridad y sabemos todo de Jesús y lo admiramos y decimos: qué gran hombre, qué palabras, qué actos tan maravillosos y qué poder le dio Dios. Verdaderamente este hombre es poderoso, es el Hijo de Dios. Pero si ese Hijo de Dios no tiene poder sobre mí para transformarme y cambiar mi corazón y hacerlo nuevo, suave, tierno, blando, sencillo, amoroso, entonces seguimos siendo discípulos. José de Arimatea y Nicodemo tuvieron el valor de en un momento de su vida decir: he sido discípulo secreto hasta hoy, pero hoy que necesito bajar el cuerpo de Jesús de la cruz, tengo que abrirme ante el cuerpo de Cristo clavado allí y sangrante y muerto. Tengo que confesar que soy su discípulo, que creo en Él y que le amo, y que voy a bajar su cuerpo de la cruz y lo voy a poner en un sepulcro nuevo y lo voy a llenar de perfume, porque sé que ese cuerpo se va a levantar. Se va a levantar aquí y en esta cámara que he esculpido para que Él entre, y en la que lo he bajado de la cruz y lo he puesto allí mismo. El Hijo de Dios tiene que levantarse, tiene que resucitar en mí, y entonces haremos una iglesia llena de Cristos, llena de hijos de Dios, y tendremos entonces comunión los unos con otros. Un mandamiento nuevo por todos: que os améis los unos a los otros como yo os amo. Dios bendiga, amados. Amén.